El domingo tercero del tiempo litúrgico de Adviento es conocido tradicionalmente como el domingo Gaudete, el domingo de la alegría. Esto es debido a que las primeras palabras de la liturgia de este domingo comienzan con esas palabras del apóstol San Pablo en la carta a los filipenses. Estad siempre alegres. Os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. Es por tanto un domingo en el que la Iglesia presiente ya cercana la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Y entonces siente en su corazón la alegría por esa cercanía del Hijo de Dios. Él es la fuente de nuestra alegría y su nacimiento, su venida hasta nosotros, llena nuestro corazón de luz, de paz, de serenidad, de ilusión, de esperanza. Y por eso tenemos que manifestarlo con alegría, con exultación, porque el Señor está cerca. Al mismo tiempo, este domingo tercero de Adviento nos presenta también la figura grande y extraordinaria de Juan el Bautista. Él es el que anuncia la llegada del Mesías y lo anuncia ya muy cerca, muy próximo a nosotros. En este domingo, la liturgia nos propone el Evangelio de San Juan, la narración del Evangelio de San Juan en su prólogo, donde se nos habla de Juan el Bautista. Comienza así este Evangelio del domingo. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Estas son las primeras palabras del Evangelio de San Juan referidas a Juan el Bautista. Vamos a meditar, a intentar profundizar en el misterio, en la grandeza del proyecto de Dios que se esconde en esta figura de Juan el Bautista y en estas palabras del Evangelio de San Juan. Lo primero que nos dice es que Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios, es decir, tenía una misión. Como todos nosotros, no hay ninguna persona que venga al mundo, ninguno de nosotros estamos en la tierra sin que Dios haya puesto en nuestro corazón una misión. No hay ningún hombre sobre la tierra sobre el que no haya un plan de Dios que realizar en su vida. Y la identidad de la persona pasa necesariamente por conocer cuál es esa misión, ese plan que Dios tiene sobre ella. Es la realidad extraordinaria de la vocación, una realidad misteriosa, pero al mismo tiempo llena de luz y de claridad, que ilumina toda nuestra vida. En el momento en el que yo conozco para qué me ha enviado Dios al mundo, en el momento en el que yo conozco cuál es mi misión, cuál es el para qué de mi existencia en la tierra, entonces empiezo a conocerme verdaderamente a mí mismo. Porque empiezo a conocerme como Dios me conoce. Es importante, muy importante y muy necesario descubrir
¿qué es lo que el Señor quiere para ti? ¿Qué es lo que el Señor ha reservado para ti? ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es ese plan, ese proyecto de amor que el Señor tiene sobre ti? Para realizarlo, para dedicarle toda la vida, todas las energías, todas las fuerzas, para entregarte en cuerpo y alma a realizar ese plan que el Señor ha pensado para ti. Dice a continuación el Evangelio que se llamaba Juan, su nombre es Juan. En hebreo, Yohanan, Juan, significa Dios es amor. Es decir, Juan el Bautista, ya en su nombre, ese nombre especial que fue revelado por el ángel a Zacarías y a Isabel. Es decir, no fue un nombre pensado por sus padres, sino que fue un nombre puesto por Dios por medio del ángel, revelado por Dios, como queriendo decir, este niño, le vamos a poner este nombre porque este nombre expresa su misión. Y ese nombre, Yohanan, Dios es amor, expresa la misión de Juan el Bautista, la de señalar, la de indicar, la de anunciar la cercanía de ese Dios que es amor, que es Jesucristo. Dice que venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Es significativo, mientras que en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, a Juan se le llama el precursor, el que va por delante. En cambio, en el evangelio de San Juan se le llama testigo. Es el que viene como testigo para dar testimonio de la luz. Hay una insistencia en que Juan es testigo de Cristo. Esto significa que Juan tiene una experiencia, un conocimiento íntimo, profundo de el misterio que se revela en Jesucristo, que se esconde en Jesucristo. Él no conoce de oídas, él no conoce por referencias, él no conoce de manera externa, sino que tiene una experiencia personal, conoce el misterio de Cristo y por eso es testigo, porque ha visto y por eso, porque ha visto, puede dar testimonio de aquello que ha visto y que ha conocido. Juan el Bautista tiene una mirada más profunda, sabe descubrir en Jesús mucho más que aquellos otros que veían a Jesús, que oían a Jesús, que estaban cerca de él incluso. Juan el Bautista no solamente veía lo que los demás veían en Jesús, sino que fue capaz de entrar dentro y de conocer íntimamente a Jesús. Y este es el verdadero conocimiento, entrar dentro del misterio del Salvador y conocerlo por dentro. Y esto fue posible porque el Espíritu Santo se lo dio a conocer. En el momento del bautismo, nos dice el Evangelio, que al ser bautizado, Juan vio al Espíritu Santo en forma de paloma que se posaba sobre Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos permite, el que nos ayuda a entrar dentro del misterio de Jesús y conocerlo como es en verdad. Conocerlo con el único conocimiento posible, el único conocimiento verdadero de Jesús, que es el de la fe. No el de la ciencia,
no el de la historia, no el de la erudición. Todo eso solamente sirve para conocer detalles del paso de Jesús sobre la tierra. Pero esos detalles, esos datos, esa información histórica o de la ciencia no nos ayuda a entrar dentro de lo más profundo del misterio de Cristo. Solamente la fe, solamente a través del Espíritu Santo podemos conocer a Jesús como es en verdad. Dice el Evangelio de San Juan que Él ha venido a dar testimonio de la luz. El prólogo de San Juan, las primeras palabras, primeros versículos del Evangelio de San Juan, está todo él escrito alrededor de la revelación de la luz, de Cristo como luz. De alguna manera se hace eco de las primeras palabras del libro del Génesis, porque al principio Dios creó la luz y vio que era hermosa, que era buena. Y hay una oposición constante, hay una hostilidad en esas primeras palabras del Evangelio de San Juan entre la luz y la oscuridad y las tinieblas. Jesucristo ha venido a revelarnos la luz y las tinieblas no lo han recibido. Pone de manifiesto ese enfrentamiento grande que encontró Jesús, esa oposición, esa hostilidad a su mensaje y a su vida. Es la hostilidad y es la oposición de las tinieblas que no quieren recibir la luz, que no quieren ser iluminadas, que no quieren poner al descubierto la realidad de pecado y de miseria que esconde en esa oscuridad. Y por eso todo aquel que quiere permanecer en ese pecado, en esa miseria, en esa oscuridad, no puede acoger a Jesucristo, que es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me acoge, el que camina detrás de mí, no camina en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Esta es la frase del Evangelio de San Juan pronunciada por Jesús en el capítulo 8. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesucristo es decir, aceptar a Jesucristo, dejarle entrar en nuestra vida, dejar que Jesucristo ilumine nuestra vida, la transforme, la cambie, la moldee, la haga semejante a la suya. Eso es seguir a Jesucristo. El que siga a Jesucristo nunca caminará en tinieblas, es decir, desorientado, sin saber por dónde va, sin entender qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en su vida, en esa oscuridad absoluta que hace sufrir, que nos deja ciegas y que nos impide caminar con alegría, con paz en el corazón. Solamente el que deja entrar a Jesucristo en su vida camina en la luz de ser y de saber con claridad cuál es el sentido de su vida, para qué está en el mundo, para qué tiene que luchar y sufrir y ser fiel y perseverar y amar. ¿Y cuál es el testimonio de Juan el Bautista? El Evangelio de San Juan lo concreta de esta manera. Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué?
¿eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor. En aquellos días había un interés creciente en la figura de Juan el Bautista. Atraía a multitudes allí donde él estaba predicando, en la parte del desierto, más allá del Jordán, y allí donde estaba bautizando, en la zona de Betania, en la otra parte del Jordán, no la Betania que está cerca de Jerusalén. Y hasta allí se dirigen estos emisarios de las autoridades del templo de Jerusalén, porque las autoridades empiezan a preocuparse por esta fama que está adquiriendo Juan el Bautista. Y dice el Evangelio que le enviaron sacerdotes y levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas, que son unos funcionarios también del templo, son sacerdotes, pero tienen una función de policía en el templo de Jerusalén. De alguna manera, la presencia de los levitas entre esos emisarios quiere decir que las autoridades del templo estaban dispuestas, si acaso no les convencía las respuestas que daba Juan el Bautista, a llevárselo detenido. Porque, según como fueran esas respuestas, explicando cuál era la misión, qué es lo que estaba enseñando y quién era él, cómo se presentaba, entonces podía ser considerado como una figura peligrosa y podían llevárselo detenido. Dice el Evangelio que cuando le preguntaron, ¿tú quién eres?, Juan el Bautista contestó, confesó y no negó. Él confesó. Hay como una insistencia en el Evangelio en decir que Juan el Bautista confesó. Y esto está relacionado con lo que hemos visto antes del testimonio. Juan el Bautista es el testigo y el testigo tiene que confesar. La confesión evidentemente no se refiere al sacramento de la confesión, está relacionado más bien con la confesión de la fe, con la confesión de lo que se ha recibido, de lo que uno ha visto. Confesar es la acción propia del que es testigo, del que ha visto algo y lo confiesa y lo anuncia y da testimonio de él. Y su identidad, en primer lugar, se define por lo que no es. Le preguntan si él es el Mesías. Hay una especie de gradación en las preguntas. Primero, si es el Mesías, y él dice, no lo soy. Después, si es el profeta. ¿A quién se refiere con eres el profeta? Indudablemente se refiere a Moisés. Cuando Moisés, antes de despedirse del pueblo de Israel, les anunció que vendría un profeta como él, que les enseñaría todo. Y a esto se refiere esta pregunta, si eres el profeta. Juan el Bautista contesta que no. ¿Eres Elías?, le dicen. Elías era el profeta que fue arrebatado al cielo y que según una tradición, una enseñanza que se transmitía, Elías volvería otra vez a la tierra antes de la llegada del Mesías. Juan el Bautista contesta que no. Y entonces la pregunta, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Es decir, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Para qué has venido? Y él responde, yo soy la voz
del que grita en el desierto. Esto es muy significativo. Juan el Bautista sabe que su relación, su identidad y su misión depende de Cristo. Él no es el Mesías, Él no es el Cristo, Él no es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Y por eso dice que Él es la voz que grita en el desierto. Juan el Bautista no es la palabra, sino la voz que está al servicio de la palabra. San Agustín ha explicado de una manera maravillosa esta relación que hay entre la palabra y la voz. De la misma manera que yo puedo tener un pensamiento, una idea, una reflexión en mi mente y en mi corazón, y para poder transmitirla a vosotros, necesito hacerlo a través del sonido material de la voz. Es mi voz la que os transmite este pensamiento y esta idea y esta reflexión que tengo yo en mi mente y en mi corazón, que he concebido en mi mente y en mi corazón. Y la voz está hecha de sonido material que en cuanto llega a vuestros oídos, os transmite la palabra, os transmite el pensamiento y la voz desaparece. Pero vosotros os quedáis con el pensamiento en el corazón. La voz está al servicio del pensamiento. Sirve para transmitirlo, para comunicarlo, para llevarlo de pensamiento a pensamiento, de corazón a corazón. Esa es su función. Y cuando ha cumplido su función, la voz desaparece, el sonido se acalla. Así es la relación entre Juan el Bautista y Cristo. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra, el mensaje que Dios Padre ha querido enviarnos. Y esto lo ha hecho a través de la voz, lo ha transmitido a través de la voz, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista no se considera más que ese sonido, que esa voz material que transmite al que es la verdadera palabra, la que tiene que entrar en nuestro corazón. El que tiene que entrar en nuestro corazón no es Juan el Bautista, sino Cristo, porque Él es el que tiene que transformar nuestra vida, nuestro corazón, el que tiene que llenarlo de luz y de esperanza. Todo lo demás, todos los demás, somos esa voz material que transmitimos al que es la verdadera palabra, la única palabra que vale la pena escuchar, que tiene sentido escuchar, porque es la única palabra que da esperanza y transmite amor. A continuación, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino al Señor. Esta expresión de Juan el Bautista va dirigida a las autoridades del templo de Jerusalén, porque ellos han torcido el camino del Señor, porque ellos no han hecho todo lo posible para que Cristo llegue a todos los fieles. Juan el Bautista ha sido enviado para allanar ese camino, para enderezar ese camino que las autoridades, aquellos que habían sido establecidos por Dios, puestos por Dios como guías del pueblo, no lo han cumplido. Y por eso Juan el Bautista está dispuesto y su misión es la de enderezar ese camino que se ha torcido. Aquellos que eran guías del pueblo y que son guías ciegos porque no tienen fe,
porque no han visto en Cristo el Salvador, el que tenía que venir al mundo, el enviado del Padre para darnos esa vida nueva. Y por eso son guías ciegos. En cambio, Juan el Bautista es testigo de la luz. Es la oposición entre la luz y el que está ciego. Y por eso Juan el Bautista cumple su misión de allanar el camino, de hacerlo llevadero, de hacerlo transitable, de hacerlo fácil, para que Cristo pueda llegar a todos nosotros. A continuación, dice el Evangelio un diálogo extraordinario entre los fariseos, algunos fariseos que habían venido a ver a Juan el Bautista y Juan, y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió: yo os bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. ¿Qué expresión más importante? Entre vosotros hay uno que no conocéis. Ojalá no se pueda decir lo mismo de nosotros, que no tenga que decir tampoco de nosotros, que no lo conocemos a Jesús. Él está entre nosotros, Él está con nosotros, y nosotros sí que lo conocemos, sí que lo conocemos cercano. Está a nuestro lado, está con nosotros. Tenemos que descubrirlo, tenemos que aprender a verlo. No es posible que nosotros también estemos ciegos, no es posible que nosotros no tengamos luz para descubrir a Jesús en nuestra vida. Que no se diga de cada uno de nosotros esta frase terrible: entre vosotros hay uno que no conocéis. Nosotros, Señor, sí que te conocemos, sí que sabemos que estás a nuestro lado, sí que sabemos que eres tú también cuando sufrimos, también cuando no nos salen las cosas como esperábamos, también cuando viene el momento de la oscuridad y del temor y de la duda y de la tentación y del fracaso y del dolor. Sabemos que tú estás a nuestro lado, que no te alejas de nosotros, que no nos abandonas. Dice por último Juan el Bautista esta frase extraordinaria: yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Habitualmente esta frase se entiende como una expresión de humildad de Juan el Bautista, que se ve a sí mismo tan pequeño y tan indigno incluso de abajarse a los pies de Jesús para desatarle la correa de las sandalias. Pero esta expresión no es inmediatamente, no es de humildad por parte de Juan el Bautista, es mucho más. Quiere decir algo mucho más importante. Esta expresión de Jesús, de Juan el Bautista, es una expresión que los fariseos entendían, podían entender perfectamente, porque está tomada del Antiguo Testamento, de una práctica judicial del Antiguo Testamento que está descrita en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 25. Se refiere a una práctica que formaba parte de la ley del levirato. La ley del levirato era esa ley del Antiguo Testamento de Moisés que mandaba al hermano del difunto tomar como esposa a la que había sido la mujer de su hermano difunto para que tuviera descendencia.
cuando un hombre moría y no dejaba descendencia, no tenía hijos, la viuda entonces debería de ser tomada por esposa como por el hermano mayor. Y si éste no lo aceptaba, tenía que ser otro hermano para que a esta mujer, mejor dicho, a ese hermano difunto, le dieran descendencia. Es una ley del Antiguo Testamento que tiene un significado importante. Pero si el hermano rechazaba a la mujer, no la aceptaba, entonces la mujer tenía que acudir a los ancianos del pueblo. Y allí en la puerta de la ciudad, entonces proclamar: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. No quiere cumplir su deber de cuñado. Entonces, continúa el libro del Deuteronomio, los ancianos lo citarán y le hablarán. Pero si insiste diciendo no quiero desposarla, entonces su cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará la sandalia de su pie, le escupirá en la cara y le dirá: así se trata al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará a la familia del hermano que no ha aceptado a su cuñada la casa del descalzado. Esta es la práctica del levirato de desatarle, de quitarle la sandalia al hermano que no acepta desposar a la mujer de su hermano difunto. ¿Qué es lo que está diciendo Juan el Bautista con esta expresión? No soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Lo que está diciendo es: Israel, que era la esposa de Dios, con la que Dios se ha desposado, Israel ha sido abandonada porque le ha dado la espalda a Dios, porque le ha dado la espalda a Dios, no tiene descendencia. Pero aquí está el esposo. Cristo es el esposo que está dispuesto a casarse, que está dispuesto a desposarse con esta esposa infiel que no tiene hijos. Y por eso Juan el Bautista dice: yo no quiero oponerme porque yo soy amigo del esposo. El único que es esposo es Cristo. Él es el que está dispuesto a desposar a esta esposa infiel que no tiene hijos, que es Israel. Viene el esposo, es lo que dice Juan el Bautista. Cristo es el esposo, el único que tiene derecho a unirse, a celebrar la boda con esta esposa que es Israel. Cristo viene a nosotros, está a punto de llegar y está a punto de llegar como el esposo que quiere unirse a nosotros, que quiere entregarse completamente, que quiere llevarnos a ese banquete de bodas en el que nos prometerá amor eterno. Cristo se nos entrega como el esposo que da la vida por nosotros y que nos hace vivir de su amor. Preparémonos para este encuentro con el amor, para este encuentro con Cristo esposo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adiós a todos.